Y nosotros ya tomamos contacto rápidamente con nuestro querido amigo Gustavo Rosa, que desde Rosario nos va a atender el teléfono para ayudarnos a pensar la Argentina en estos días en donde han ocurrido muchas cosas, ¿eh? Así que, bueno, a ver si Gustavo anda por allí, ¿eh? Vamos a saludarlo. Gustavo, No, nada de teléfono. ¿Qué teléfono? ¿nos estás escuchando, Gustavo? Teléfono. Esto no es... no, Teléfono. no, que vos Es estás un usando... antiguo. Y sí, yo sí. ¿Cómo que teléfono? Estamos por videoconferencia. Yo soy Pepe el Antiguo. Directo, ¿cómo es? Con nuestro móvil satelital directamente desde Rosario. Yo todavía bailo ese tema. Agua. Todavía bailo eso. Hablaba del cable coaxil. Era Sí, la sí, conexión sí. que se hacía a distancia. Vía Ahora coaxil. estamos prácticamente sin cable conectado. Microondas. Cuál es una maravilla. Estamos directamente con Buenos microondas. días, Ronnie. Buenos días, Buen día. Sergio, y toda la audiencia de Confundamento Criollo. Acá muy ansioso de participar mientras los escuchaba hablando del hackeo. Ah, Y la casualidad de que mientras vos contabas eso, yo recordaba y les mandé una foto del libro que estoy leyendo, que es de Irina Hauser, sobre el intento de homicidio de Cristina, el intento de atentado, y uno cuando lo lee se da cuenta de por qué la jueza Capuchetti, Capuchiti. tiene tanto temor en avanzar con la causa, porque está todo el entramado relacionado con la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones durante el tiempo del macrismo, la relación entre Gerardo Milman y el intento de homicidio, y la verdad que uno entiende que te hagan este tipo de hackeos y de problemas cuando uno habla del intento de homicidio de Cristina, que la semana pasada cumplió un año y estamos tan, como decir, desorientados respecto a la relación entre los dos que intentaron interpretar el atentado, que son Fernando Serrano Montiel y Brenda Uliarte, con respecto a Revolución Federal y la financiación y orquestación del intento de asesinato de Cristina. Realmente, si alguien sospecha que puede haber una relación entre muchos miembros del PRO, incluido Mauricio Macri, y el intento de homicidio de Cristina, no está para nada equivocado. El que sospecha no es porque sea paranoico o conspiranoico, sino porque ve la verdad a 2 centímetros de distancia de su nariz. No hay otra posibilidad de pensar en el episodio de la del año pasado con respecto al intento de homicidio de Cristina, donde una pistola le gatilló a pocos centímetros de su cabeza, con todo lo que uno puede sospechar del entramado mafioso de Mauricio Macri, Clarín y la justicia de Comodoro Pi. Así que, bueno, como para arrancar este martes y esta columna de una manera un poco más optimista, se han visto algunos movimientos, porque recordemos que el viernes, cuando nosotros hicimos esta columna, recién se había conocido el fallo de la jueza Loretta Kreska de Nueva York, que es la reemplazante de Tomás Griesa, que nos puso en vilo con respecto a los fondos buitre, y Mauricio Macri, en lugar de pelear los fondos de Argentina o las reservas del Banco Central o la soberanía argentina, lo que dijo es que iba a hacer absolutamente lo que el juez Tomás Griesa le ordenara de pagar con respecto a los fondos buitre. Esto hay una continuidad, porque la semana pasada se conoció otro fallo respecto a la expropiación de las acciones de YPF, que vulnera nuestra soberanía. Después, si querés, ampliamos un poquito con respecto a esto. Sí. Y ya veníamos deprimidos porque ese fallo nos condenaba a pagar 16.000 millones de dólares al fondo buitre. Y la oposición, como siempre, cuando ven la posibilidad de sangre o de saqueo, festejan, alientan, sacan sus banderas depredatorias y empezaron a hablar de los errores que había tenido Argentina al expropiar YPF. Veníamos con esa depresión de viernes
Y bueno, afortunadamente, desde Tucumán, la cuna de la independencia argentina, Sergio Massa organizó un acto con muchos gobernadores, con representantes de los aliados de Unión por la Patria, y se conformó un acto bastante estimulante para el ánimo electoral que tenemos, sobre todo después de la derrota de Juntos por, no sé cómo se llamaba la fórmula de Unión por la Patria del peronismo santafesino, Juntos por Santa Fe, creo que era. Es decir, se produjo ese licuado que ya lo había mencionado, de que los juntistas en Santa Fe se llamaron unionistas y los unionistas a nivel nacional en Santa Fe se llamaron juntistas. Quizá eso pueda haber hecho que Claro Puyaro haya logrado una exuberante victoria, Así que, bueno, ante esa depresión, entre el acto del sábado en Tucumán de Sergio Massa frente a una multitud donde anunció cosas muy interesantes, venimos del día de ayer, donde muchos trabajadores sentimos que ganamos mucho más de lo que habíamos ganado el día anterior. Así que bueno, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde te gustaría que yo empiece? No, está bien, está bien. Los anuncios de Sergio Massa creo que son el bálsamo que estábamos esperando muchos. La rebaja en el impuesto a las ganancias, la liberación de muchísimos trabajadores que no van a estar ocupándose de tener que bancarse esa retención. Es uno de los anuncios que ha resonado, pero no es el único, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poquito de lo que significa la medida que anunció ayer Sergio Massa, que beneficia a más de 800.000 trabajadores que estaban afectados por el impuesto a las ganancias. El mínimo no imponible era de 700.000 pesos de salario bruto, lo cual implicaba más o menos un salario de 570.000 pesos, que tenía el descuento del impuesto a las ganancias, que era aproximadamente un 20%. Estamos hablando de que, con respecto a este mes, el mes que viene, esos 800.000 trabajadores van a tener arriba de 100.000 pesos más. Por lo cual, el mes que viene, que es el mes electoral, muchos trabajadores nos vamos a sentir un poco más ricos que lo que estamos teniendo ahora. Una medida que, vos fíjate que interesante, ¿no? Cuando la semana pasada Sergio Massa anunció que iba a haber un anuncio respecto al impuesto a las ganancias y que iba a haber un proyecto de ley, los patoteros de la oposición, tipo Cristian Ritondo, que realmente a uno le parece un asco que esté realmente en la política, porque parece un barra brava de un club de fútbol, pero no de los más importantes, sino de los más secundarios. Esperando acá que presenten el proyecto, que vengan. Bueno, parecía Galtieri diciendo que venga el Principito en plena época de Malvinas. Esper también había... Ayer se produjo el anuncio efectivo, sí, de la baja ya a partir del mes de octubre de las ganancias, es decir, la eliminación para aquellos salarios que estén por encima de 1.770.000 pesos de bruto. Y ya empezaron a decir que no hay que bajar impuestos. Macri salió a decir esa realidad de que por beneficiar a 800.000 trabajadores se perjudica a 45 millones de habitantes. La verdad que uno no entiende, y espero que el público, que los votantes, que los ciudadanos entiendan que es contradictorio que una fuerza política o un candidato diga que hay que bajarle impuesto a los ricos y que proteste cuando se le baja un impuesto a los trabajadores. A ver, si no se entiende la contradicción, la oposición, Libertad Avanza, Cambiemos, siempre están pugnando a favor de sacarle la pata de encima a los más ricos a través de impuestos, y ahora se están enojando, con 3 días de diferencia, porque se le bajan los impuestos a los trabajadores. Si no se entiende eso, no se entiende ni uno más uno.
De cualquier manera, bueno, esta medida da un poquito de impulso en función a la campaña. Ayer hubo un acto en Plaza de Mayo donde Sergio Massa, y esto digámoslo entre paréntesis, porque Sergio Massa desde 2013, es más, le sirvió como latiguillo para estar en oposición de Cristina Fernández de Kirchner el pago del impuesto a las ganancias, que en los tiempos de Cristina afectaba a un 10% de los trabajadores que pagaban ganancias en 2013 cuando Sergio Massa y los gremios y los sindicatos protestaban por el impuesto a las ganancias, y ahora estaba afectando a casi un 30% de los trabajadores. Es decir, que la oposición de Massa era por un 10% y ahora la medida se toma para beneficiar un 30% de los trabajadores. Así que bueno, ayer hubo un acto en Plaza de Mayo. ¿Pero quién extendió al 30%? Los sindicalistas estaban felices, Gustavo, los miembros de la CGT, Gustavo, porque solamente van a pagar ahora 10% 2013, ahora solamente van a pagar impuesto a las ganancias el 0,9%. Es decir, que se bajó un montonazo la gente afectada por el impuesto a las ganancias. Voy a hacer una aclaración personal. Yo creo que está bien que un trabajador, un asalariado con un muy buen sueldo, contribuya con un impuesto. El problema es que el impuesto a las ganancias estaba mal aplicado, porque producía injusticias. Por eso había discusiones por las horas extras o por los turnos de los médicos de guardia. Porque, ¿qué pasaba? Tenemos un mínimo no imponible de 700.000 pesos. El trabajador que cobraba 699.000 terminaba cobrando más que el que cobra 701.000. ¿Por qué? Porque el que cobra un poquitito más que el mínimo no imponible ve afectado la totalidad de lo que cobra, cuando en realidad debería ser por la diferencia, por el excedente. Si yo cobro 730.000, el impuesto debería afectar a los 30.000 que excede el mínimo no imponible, numérico, pero estaba mal aplicado. Bueno, ahora la verdad que es muchísimo mejor, porque muchos trabajadores, en mes electoral, lo cual es importante, van a tener un poquito más en su bolsillo. Ahora bien, lo que plantea Sergio Massa es la presentación, y que ya está presentado, un proyecto de ley para que siempre el mínimo no imponible sea el equivalente a 15 salarios mínimos. Por lo tanto, ahora el salario mínimo está en 118.000, por lo tanto, a través de esa ley siempre va a haber un cálculo de cuál es el mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias. Bien, eso, ¿hay alguna duda con respecto al tema que acabo de exponer? no, ninguna, lo has explicado perfectamente. Bien, ahora vamos al resto. Bueno, ayer salió Macri a hablar de su postura así medio ambigua con respecto a quién es su candidato, cuál es su caballo ganador. Y se mostró ayer en una entrevista, obviamente, TN, muy abiertamente apoyando a Patricia Bullrich. Bueno, ¿cómo explicarlo? Hasta la semana pasada, TN estaba empecinado en bajarle el precio a Javier Milei. Y La Nación Más estaba empecinada en potenciar al candidato Javier Milei y a todo lo que representaba. ¿Por qué? Porque uno de los canales responde a Rodríguez Larreta y al PRO, y el otro responde a Macri. Por lo tanto, en los dos canales de noticias, por decir, opositores, apostaban a candidatos distintos. Uno a Bullrich, otro a Javier Milei. Macri, que habíamos dicho el viernes, que estaba aportando no solamente funcionarios y operadores políticos al partido de Javier Milei, también financiamiento, como estaba quedando muy pegado
a la Libertad Avanza, ahora se empieza a mostrar partidario de Bullrich, diciendo que Bullrich es su candidata, haciendo algún cuestionamiento a Javier Milei más por las formas que por el contenido. Porque Macri sueña, y por eso está jugando a dos caballos, pobrecitos los caballos, perdón por la comparación, está apostando a los dos, porque en alguno de los dos va a sacar ganancia e imagina un balotaje de terror entre Patricia Bullrich y Javier Milei, sacando totalmente al kirchnerismo. Y realmente la oposición más de Bullrich que de Javier Milei están pensando que ganan en primera vuelta, que alguna de estas dos fórmulas monstruosas, o la de Javier Milei o de Patricia Bullrich, van a ganar en primera vuelta. Por eso ayer no, el domingo, Patricia Bullrich se mostró tan feliz por el resultado de las elecciones en Santa Fe que dijo que anticipaban enterrar definitivamente el kirchnerismo con esas imágenes tan democráticas que usan, como es enterrar, desaparecer, aniquilar al kirchnerismo. Sí, la palabra que usó pero fue la palabra ayer, pero Gustavo, la palabra que usó fue destruir. Con el anuncio de Sergio Massa y lo que se puede venir, pone muy desesperada a la oposición, porque también da entusiasmo a los que estamos de este lado para decir, bueno, por fin tenemos algo para festejar en serio. Para festejar en serio, porque uno puede decir la cantidad de obras públicas que hubo, cómo creció el empleo, cómo se abrieron distintas fábricas o pymes, o qué sé yo, pero realmente no es para festejar mientras la inflación, las grandes corporaciones económicas que gobiernan gran parte de nuestra economía, nos están haciendo pelota y estamos perdiendo la batalla de la inflación, pero por lo menos en el poder adquisitivo, con esta decisión de ayer, se gana una pequeña batalla, siempre y cuando estos buitres que nos producen casi todo lo que consumimos, no hagan esto de provocar un aumento a cuenta de lo que vamos a ganar de más por la eliminación del impuesto a las ganancias. Que ese es el gran peligro que corremos. Bueno, pero ver... Pero tenemos un motivo para festejar, sí, y hay un elemento de campaña paramilitar a partir del 1 de octubre. ¿Cuál es? Por ejemplo, esta medida de beneficiar a los trabajadores, después el plan hacia las pymes, que era lo de beneficios impositivos con respecto a aquellos que tomen trabajadores nuevos. Y hay un proyecto de ley que va a presentar Sergio Massa para empezar a afectar y aumentar los impuestos a los que más tienen. Es más, estos miembros de la oposición estuvieron frenando durante todo este tiempo la ley para rescatar a aquellos que fugaron plata durante el gobierno de Macri. Una especie de blanqueo, pero ya con datos firmes y no voluntarios, sino incluir a aquellos que fugaron para que tributen acá en Argentina como una forma de recuperar. Bueno, ¿alguno más con respecto a lo del impuesto? Porque quisiera pasar a la peor parte de hablar de la oposición. No, está clarísimo. Lo de los impuestos y los anuncios de Sergio Massa están clarísimos. La semana pasada también, ¿viste? Porque parece que todo pasa entre jueves, viernes y fin de semana, se quedó en claro cuál es la postura de la Libertad Avanza con respecto a las Islas Malvinas. Diana Mondino, que es la que va a ser la candidata puesta a ser canciller en el caso terrible de que gane Javier Milei la presidencia, dio una entrevista en el diario The Telegraph, medio británico, donde habló de Malvinas y volvió a traer el tema tan controversial. En realidad controversial porque quieren que sea controversial, pues son las provocaciones de los antiargentinos con respecto a las Islas Malvinas. Recordemos, Macri en algún momento dijo: ¿para qué desperdiciar
dinero, gastar plata en las Malvinas cuando los británicos la están manejando bien. Macri en gestión hizo un acuerdo con Gran Bretaña para que las empresas británicas puedan explotar como quieran las riquezas que tiene Malvinas, que es territorio argentino. En su momento, Burri, cuando fue la cuestión de las vacunas Pfizer, ella dijo que estaría dispuesta a entregar las Malvinas a cambio de las Pfizer. También durante el gobierno de Macri se había puesto en tela de juicio o como solución a la disputa por la soberanía, que se haga un plebiscito entre los habitantes de Malvinas, mal llamado Kelpers, aduciendo el argumento de la autodeterminación de los pueblos. Pero ahora, la Libertad Avanza empieza a decir que va a respetar la decisión de los habitantes de Malvinas, que no hay que imponerles la nacionalidad o argentino o británica, sino que ellos tienen que decidir por sí mismos. Y en todo caso, habría que apelar a una solución al estilo Hong Kong. Para los que no recuerden, Hong Kong era una isla perteneciente a los británicos que después pasó a formar parte del territorio chino. Eso se hizo como una especie de casting a ver quién era el mejor patrón para la isla y finalmente terminó el traspaso de Hong Kong a China. Ahora parece que la Libertad Avanza también propone eso, un casting a ver qué quieren ser los malvinenses, si británicos o argentinos. Para terminar con esto, Sí. nuestra Constitución establece que el territorio argentino, que el territorio de Malvinas, que las Islas Malvinas, la isla del Atlántico Sur, pertenecen a nuestra soberanía, por un montón de argumentos que fueron avalados por la ONU. Que cualquier representante o funcionario argentino tiene que llevar como base, como estigma, como impronta, la defensa de la soberanía por Malvinas sin poner dudas con respecto a eso. Por lo tanto, ¿cómo podemos permitir que miembros de la oposición, y eso por ahí uno puede hacer pensar en la diferencia entre una derecha más o menos responsable y nacional con esta derecha cipaya y bestial, aparte ignorante, porque cualquier candidato a representante o funcionario, lo primero que tiene que conocer de pe a pa es la Constitución Nacional. Tal cual. No tengamos después una especie de bestia como Macri, que lo primero que hizo fue poner 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, y todas las bestialidades inconstitucionales que fue cometiendo a lo largo de su gobierno, y eso es lo más grave. No tuvo ninguna sanción por ser tan anticonstitucional. Tan anticonstitucional fue que tomó una deuda con el Fondo Monetario Internacional sin pedir la autorización del Congreso, algo que por Constitución está obligado. Para agravar un poco esto, ni siquiera los miembros de la Corte Suprema de Justicia saben actuar de acuerdo a las normas constitucionales. Gravísimo. Bueno, sí. Esto es todo como para advertencia. Por un lado, teníamos a los PRO que ahora se oponen a que los trabajadores dejen de pagar impuestos a las ganancias, y por el otro lado, un Javier Milei es mucho peor porque quiere eliminar todo tipo de impuestos y hasta el Estado, y que hasta va a ser, ya lo está prometiendo, no va a defender ni va a hacer nada por la recuperación o por la reivindicación de la soberanía de Malvinas. Así que bueno, no es tan difícil la elección. Bueno, y seguramente se sigue produciendo más material, Gustavo, porque no nos dan descanso, todo el tiempo algo nuevo está pasando, así que seguramente el viernes vamos a tener muchísimo material para compartir. Como siempre te doy una pequeña pastillita. Dale. La semana pasada se produjo un hecho que pasó desapercibido, que fue la destitución por la Corte Suprema de Justicia de la
jueza Ana María Figueroa. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque la Corte Suprema de Justicia no puede destituir un juez por haber excedido los 75 años cuando el Congreso estaba tramitando una autorización para que ella continúe. Pero lo más importante es porque la jueza Ana María Figueroa podía definir sobre 3 causas importantes que tienen que ver con el kirchnerismo y con Cristina. El memorándum con Irán, que había sido sobreseída por inexistencia de delito, Otesur Los Sauces, donde los imputados habían sido sobreseídos por inexistencia de delito, y lo último, Indalo, que es una causa en la que se había denunciado al grupo Indalo por haber defraudado al fisco y se había demostrado que no había pasado nada de eso. Justamente por eso la Corte de Justicia, vulnerando la Constitución, interviene en algo así. Quieren reabrir esas 3 causas en tiempo electoral, como siempre. Bueno, Dios mío. muchísimas gracias por la paciencia. No, al contrario, un placer. Gustavo, te mandamos un abrazo, nos reencontramos el viernes y que tengas unos lindos días. Buenos días y que lo pasen muy bien hasta el viernes. Muchas gracias. Después vengo yo y lo van a pasar mal. No. Abrazo grande. Hasta pronto. Gustavo Hasta Rosa, pronto. licenciado en letras, periodista, amigo de la casa, compañero, nos ayuda a pensar la Argentina y, bueno, saca temas que muchos quieren rápido dejar en el costado, pero no, hay que marcar agenda, muchachos, hay que hablar de lo que realmente importa. Los anuncios de Sergio Massa, los disparates que están lanzando desde La Libertad Avanza, todo eso en un compendio muy importante que nos acaba de entregar Gustavo Rosa.